nosotros vamos a hablar sobre la Cumbre de París, el Acuerdo de París en el año 2015 en la COP21. Nuestro grupo está compuesto por Jonathan Neira, Rodrigo Torres, Daniel Venegas y que les hablo Francisca Sandoval. Esta presentación es para la asignatura de Medio Ambiente y Cierre de Faenas Mineras con dirección del docente Rubén Carrasco. As a row, we will explain the 2015 Paris Summit, which consists of the regulation of greenhouse gas emissions. Here at COP21 Paris, consisting of an agreement between different countries, 195 countries, on climate change. Various regulations were reached which will later be signed in New York on April 22, 2016. Some of the measures are regular that the temperature does not reach 2 degrees Celsius per year, and here developing countries which will be achieved with in-step finances to help them. El Acuerdo de París del año 2015 que tuvo lugar en la COP21 realizada en París. Además queremos analizar en qué consiste, cuáles son las regulaciones que tiene este acuerdo con respecto al cambio climático, cuáles fueron los acuerdos que tomaron los países, qué países participaron, qué países ratificaron, qué países no, cuáles son las personas destacadas que participan en este. También tenemos los objetivos específicos, que es indicar los países que participaron, explicar cuáles fueron los motivos y en qué consiste, desarrollar el tema principal y reconocer el hecho histórico como también las regulaciones de este y cuál es el impacto que ha tenido. En la Cumbre de Cambio Climático de París se reunieron representantes de 195 países, ya entre los cuales también se encontraba la Unión Europea. Estos países se reunieron en la capital de Francia desde el día 30 de noviembre hasta el 11 de diciembre. El objetivo era alcanzar un acuerdo global para luchar contra el cambio climático. Y uno de sus objetivos prioritarios es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para así poder contener el calentamiento global del planeta. Este acuerdo pretendía dar una continuidad al protocolo de Kioto, en donde se deberá gestionar la descarbonización de la economía. Esto quiere decir buscar alternativas energéticas a los combustibles fósiles, para que el incremento de la temperatura media del planeta no supere los 2 grados Celsius en el 2100. Además, se asume que el cambio climático es un proceso irreversible que ya está en proceso. Entonces, la Cumbre de París también debe buscar la manera de gestionar a nivel mundial el impacto negativo, aun cuando no se superen los 2 grados Celsius establecidos como un límite asumible. El COP21 es porque se realizó una investigación del año 1995 al 2014, que el cambio climático fue la gran amenaza y la mayor afectación del planeta, que conllevó a sequías, aluviones e inundaciones en todo el planeta. Bueno, uno de los países que realizaron más contaminaciones y que están dentro de los países convocados fue China, con decirles que tuvo un 25% de contaminación mundial y que ya eso es un cuarto de toda la contaminación que se arroja al planeta. Por otro lado, también está Estados Unidos con un 14%. Estos son los dos países que conllevan a la vanguardia y motivan a los demás países en desarrollo para poder realizar un cambio climático, ya que ellos tienen una mayor responsabilidad por las mayores emisiones de gases. Bueno, según la secretaria de la ONU, que es Cristina Figueroa, anunció que ya teniendo este acuerdo, son los primeros pasos para poder tener un planeta libre de carbono y con una mayor limpieza y aspiración a futuro para nuestras generaciones. Bueno, el cambio climático también afectó gran parte de América Central. Uno de estos países más afectados fue Honduras, que en esos años tuvo mucho calentamiento en las placas tectónicas, hubo terremotos, hubo inundaciones y todo solamente debido al cambio climático.
y a la aumentación de los grados Celsius. De hoy a la fecha ya está en rigor y próximamente se va a hacer una reunión, ya que llegaron a un acuerdo que cada 5 años van a presentar informes sobre cómo fue el avance de este acuerdo de Naciones Unidas. Bueno, 195 países fueron convocados. De entre ellos están los países que emiten más gases de invernadero. Bueno, ¿cuál es la finalidad de este acuerdo? Es llegar que cada año baje el calentamiento global o mantenerlo a 1.5 o por debajo de los 2 grados Celsius. Bueno, este acuerdo ya llega a reconocer que cuál es la importancia de poder mitigar o detener el calentamiento climático, ya que en los años anteriores, de 1995 a 2014, se realizó una investigación y que debido al cambio climático, países han sido afectados severamente. Bueno, para explicar esto es importante tener claro qué es el cambio climático. El cambio climático, a grandes rasgos, es el aumento relativo y brusco de la temperatura media del planeta, ¿ya? Esto debido a los gases de efecto invernadero, los cuales se concentran en la atmósfera, impidiendo que las radiaciones infrarrojas que emite la Tierra salgan al espacio, lo que provoca un incremento de la temperatura, ¿ya? Lo que se busca con el acuerdo de la cumbre de clima de París es un límite de 2 grados Celsius. Esto quiere decir que la temperatura media del planeta aumente en 2 grados Celsius según como máximo para finales de este siglo. Este se presentó en la adaptación de la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático en la COP21 en diciembre del 2015. Esto ha puesto un hito histórico en la lucha contra el cambio climático. En la COP21, 195 países participaron en la Convención del Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este se firmó en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 22 de abril del 2016, en el cual 174 países y la Unión Europea decidieron suscribirse al acuerdo. Para que este comenzara a entrar en vigor, era necesario que 55 partes representaran el 55% de las emisiones mundiales, es decir, que ratifiquen su compromiso con el Acuerdo de París, como también lo acepten y aprueben ante el Secretario General de la ONU. Este entró en vigor el 4 de noviembre del 2016, después que 87 países ratificaran, los cuales representaban más del 60% de las emisiones globales. También algunos de los países que decidieron apoyar el Acuerdo de París son China, en conjunto a la Unión Europea, que es Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia, además de India, Indonesia, Arabia, Rusia y Turquía, dentro de los principales países que podemos encontrar. Algunas de las medidas que implementaron estos países, como por ejemplo Francia, presentó un plan para eliminar el carbón en el año 2021 y también apostó por dejar de matricular los autos de combustión interna en el año 2040. Al igual que Gran Bretaña, decidió prescindir el carbón para el año 2025 y decidió poner fecha de caducidad para los autos convencionales para el año 2040. Hay algunos de los países que decidieron no ratificar el Acuerdo de París son Argentina, Brasil, Japón, México, Sudáfrica y Estados Unidos. Que este último, el presidente Donald Trump, decidió dejar de estar en el Acuerdo de París en el año 2017. Algunas de las personas que participaron en la cumbre son el expresidente de Francia, Francois Hollande, el cual dijo: el primer acuerdo universal de la historia de las negociaciones climáticas, dando paso para que se puedan tomar medidas contra el cambio climático que está pasando en este minuto. También estamos mandando un mensaje clave al mercado global, valoró John Kerry, secretario de Estados Unidos. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo: los mercados ya tienen una señal clara por la movilización global, es decir, que están apoyando el cambio climático y las medidas que se están tomando en el Acuerdo de París. Ya, con respecto al impacto ambiental, el cambio climático es una de las mayores amenazas a las que se encuentra la humanidad. Y el
incremento de la temperatura media acarrea efectos devastadores, como las inundaciones, sequía, tormentas, olas de calor, la propagación de las enfermedades, etc. Y estas consecuencias, entre las que destacarían el aumento en el nivel de los océanos, provocarían además decenas de millones de refugiados climáticos. Bueno, de esta manera habría lugares del planeta donde la vida sería imposible, o bien por la subida del nivel del mar o las altas temperaturas en determinados momentos del año. Bueno, la Organización Mundial de la Salud prevé que un aumento en la propagación de diversas enfermedades como es la malaria, el dengue, la fiebre amarilla y el cólera. Ahora, bueno, llegamos a un interrogante. ¿Por qué es tan difícil crear o llegar a un acuerdo? Bueno, los gobiernos son cada vez más conscientes de que el calentamiento global es un reto que les atañe profundamente, pero se trata de un problema complejo de gestionar para cualquier país, porque estamos hablando de soluciones que implican, por ejemplo, subir los precios determinados de los bienes, como la gasolina, y eso no le favorece a los ciudadanos, y también quedan molestos por esto. Y por ello se limita la acción de la política en las sociedades democráticas. Celsius sobre los niveles preindustriales. Limitar el aumento a 1,5 grados Celsius, lo que reducirá considerablemente los riesgos y el impacto del cambio climático. Que las emisiones globales alcancen un nivel máximo cuanto antes, si bien reconocen que los países en desarrollo el proceso será más largo. Realizar posteriormente reducciones rápidas de acuerdo con los mejores conocimientos científicos disponibles, para lograr un equilibrio entre las emisiones y las absorciones en la segunda mitad del siglo. Como contribución a los objetivos del acuerdo, los países han presentado planes nacionales integrales de acción por el clima. Eso significa que contribuciones determinadas a nivel nacional. Aunque los planes no bastarán para alcanzar los objetivos de temperatura acordados, el acuerdo traza el camino para las medidas siguientes. Impacto legal y regularización. Transparencia y balance global. Los gobiernos acordaron reunirse cada 5 años para evaluar el progreso colectivo hacia los objetivos a largo plazo e informar a las partes sobre la actualización y mejora de sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Informar a los demás gobiernos y a la ciudadanía sobre sus avances en la aplicación de las medidas de acción por el clima. Evaluar los avances hacia el cumplimiento de sus compromisos en virtud del acuerdo mediante un sólido mecanismo de transparencia y rendición de cuentas. La adaptación. Los gobiernos acordaron reforzar la capacidad de las sociedades para afrontar las consecuencias del cambio climático, ofrecer a los países en desarrollo una ayuda internacional a la adaptación mejor y más constante. Daños y perjuicios. Además del acuerdo, reconoce la importancia de evitar, reducir al mínimo y atender a los daños y perjuicios debido a los efectos adversos del cambio climático. Admite la necesidad de cooperar y mejorar la comprensión, actuación y apoyo en diferentes campos: sistema de alerta temprana, preparación para emergencias y seguro contra los riesgos. Decide to improve internally the environmental law of their country to reduce the emission of pollution as much as possible, thus achieving the objective impossible in the treaty, which is not to exceed 2 degrees Celsius of temperature increase in this way, helping and contributing to take care of the environmental and about as much as possible any climate change that may generate global warming is an excellent initiative that hopefully can be adapted throughout the world. At present, there are 194 sovereign countries recognized by the
ONU, and although since the signing of this treaty, no more countries have been included, 90% of the countries around the world are making enough to improve our ecosystem and life better in the future, avoiding what can make global warming worse.